Cuando pensé en este espacio, pensé también en la sencillez y en la modestia del doctor Ocaña, pensando que si hubiese tenido la oportunidad de consultárselo, me hubiese dicho que no, porque era ajeno a los reconocimientos. Pero si alguien lo ha merecido, y es el primero que se hace en este espacio, es precisamente el doctor Samuel Ocaña García. Gran hombre, extraordinario. Por ello, lo despedimos el día de hoy con dos sentimientos encontrados. De un lado, la tristeza y el luto por su fallecimiento, y del otro, la celebración por su vida plena en lo personal, en lo familiar y en lo político. Al rendirle homenaje en este Palacio de Gobierno que tantas veces lo vio pasar desde muy tempranas horas, como efectivamente aquí se dijo, es inevitable pensar en su huella singular en la política sonorense. Su trayectoria y quehacer se desarrollaron en un contexto histórico cuyos hábitos y actitudes han quedado afortunadamente ya rebasadas por la transformación nacional que vive nuestro país. Sin embargo, fue don Samuel un adelantado a su tiempo. Él tuvo prácticas políticas que en aquellos tiempos no estaban presentes. Fue una ave extraña en aquel México del pasado. Pienso que le gustaba salirse de esos confines, que disfrutaba rompiendo ataduras para dejar en la medida de sus posibilidades una huella muy personal que en el arranque de este 2025 es reconocida por propios y extraños. El reconocimiento que tiene el doctor Ocaña trasciende partidos, trasciende movimientos, trasciende ideologías, trasciende personalidades. No es fácil encontrar entre los exgobernadores de Sonora, y podría decir que podría buscarse en vano, alguien que pudiera caminar entre la gente con la frente erguida, las manos sin oscuras riquezas y los pies bien puestos en el suelo, que lo vio nacer en 1931 en ese pequeño pueblo de Aribeche. Es el hijo más destacado del Sonora profundo. Cuando digo esto, me refiero literalmente a caminar entre la gente, algo que otros políticos que han ocupado la misma responsabilidad que él, simple y sencillamente, no podrían hacer. Para don Samuel, la grandeza fue sencillez, el boato le fue ajeno. De ello, don Samuel Ocaña dio repetidas y frecuentes muestras. En lo personal, recuerdo haberlo visto una noche parado en la banqueta hace algunos años, afuera, luego de la presentación de un libro en la Sociedad Sonorense de Historia, eventos a los que él, gran lector, acudía con frecuencia. Alguien que no lo conociera tendría problemas para identificar en ese hombre de sombrero y camisa vaquera a un exgobernador del estado de Sonora. Era uno más en medio de la gente. No había reflectores a su alrededor, ni séquitos, ni parafernalia, ni fanfarrias, a la que lamentablemente algunos exgobernadores son tan afectos. Era un hombre claramente ubicado en la justa medianía en la que debemos vivir los gobernantes, según la ya clásica cita de don Benito Juárez. La sencillez es para mí su legado más importante.
Atraviesa su existencia como un cordón umbilical a lo largo de toda su vida pública. Fue esa característica, la sencillez, la que le permitió mantener siempre a flor de piel la sensibilidad social, esa aptitud para sentir como propios los problemas de los otros, cimiento esencial del quehacer político que ayuda a no olvidar, como tanto lo repetía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que el poder solo puede ser virtud cuando se pone al servicio de los demás y no de uno mismo. Quien no olvida de dónde viene no tiene problemas para saber a dónde va. Él fue hijo de un pequeño pueblo de poco menos de 1,000 habitantes, pero nunca dejó de ser hijo de ese pequeño pueblo. Alguien hecho con trabajo manual y estudio en las escuelas públicas desde muy pequeña edad. Un ejemplo total de la cultura del esfuerzo que tanto distingue a las y los sonorenses. Nunca dejó de ser hijo de ese Sonora profundo. Nunca dejó de sentirse ajeno a las desigualdades, a las limitaciones, a las miserias que lamentablemente se expresa sin matices en esa parte de nuestro estado, en el Sonora profundo. Nunca dejó de ser un hijo de la educación pública y creo que por ello se expresa su sensibilidad social en forma tan aguda. Por eso en sus diversas responsabilidades de gobierno siempre tuvo a la mano la brújula para conocer las aspiraciones de la gente, sobre todo de la gente a ras de suelo a la que él mismo perteneció orgullosamente, por decisión propia, porque pudo haberse despegado del ras de suelo que le era tan cercano. Es muy difícil que un hombre sencillo, consciente de su origen y con su sensibilidad social, no resulte amigo de la honestidad. Don Samuel Ocaña no requirió de alforjas de dineros mal habidos para llenar vacíos de carácter. Por eso se le podía ver sin afectaciones caminando solo por cualquier banqueta de la ciudad. Ese fue Samuel Ocaña García, sencillo, con los pies en la tierra, sin moverse de su origen, socialmente sensible y honesto. Para mi gobierno, lo he dicho muchas veces, siempre fue un referente ético y lo seguirá siendo. Impulsó una nueva generación política. No todos se consolidaron, pero hizo el intento de formar una nueva generación de políticos. Pero su ejemplo perdura para las nuevas generaciones, como aquí se ha dicho. Yo he hablado invariablemente de la necesidad que tiene nuestro Estado de formar una nueva generación política, una nueva generación de cuadros administrativos. Y a esas y a esos jóvenes que forman parte de mi gobierno con el objetivo de crear una nueva clase política, les digo que en el ejemplo de Samuel Ocaña García tienen una guía para fructificar en su carrera política en beneficio de las y los sonorenses y también en beneficio del legítimo interés propio. Al terminar su mandato como gobernador, se fue a vivir a su pueblo, a la sierra, a Aribechi, y vive de manera humilde y honesta. Luego lo eligen presidente municipal y da el servicio y puede andar solo por todo su estado, siendo reconocido invariablemente por la gente. Tenía convicciones, eso es muy importante. El tener convicciones. Solo se puede resistir a las tentaciones del poder
Repito, solo se puede resistir a las tentaciones del poder, que son abundantes, permanentes, cuando hay ideales, principios, porque el poder es una tentación. Y decía Andrés Manuel, reconociendo al doctor Samuel Ocaña García, que él podía resistir las tentaciones del poder porque tenía ideales y principios. Decía, porque el poder es una tentación que atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Fueron recurrentes los reconocimientos del presidente López Obrador al doctor Samuel Ocaña García, y creo que lo citaba invariablemente en cada una de sus visitas a nuestro estado. Finalmente, estoy convencido de que sus hijos, nietos y familiares, a quienes transmito nuevamente mis más sentidas condolencias por su pérdida, pueden estar legítimamente muy orgullosos de recibir ese legado político y moral del doctor Samuel Ocaña García. Particularmente Paulina, nuestra queridísima compañera, quien ha heredado la sensibilidad, honestidad y compromiso social del doctor Samuel Ocaña García. Estoy seguro, y sin ánimo de hacer pronósticos, que también habrá heredado mucho y más de su trayectoria política. Despedimos hoy a don Samuel García con inmenso cariño y pleno reconocimiento. Debo decirles a ustedes que lo conocí. Yo era subdirector de televisión en la Secretaría de Gobernación. Lo conocí en 1980. Envió un oficio a la entonces directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, doña Margarita López Portillo, y como sucede en la burocracia, el oficio se va turnando y turnando y turnando, y llegó a mí en mi condición de subdirector de televisión, y ahí nació la red de televisión rural aquí en el estado de Sonora, que luego derivó en Telemax. Cuando recibí el oficio, aproveché la ocasión para reportarme, buscar al doctor Samuel Ocaña, gobernador de Sonora, y decirle: gobernador, me llegó esta comunicación y quisiera hacerle una recomendación para que su planteamiento sea efectivamente atendido y no lo respondamos, como lamentablemente sucede con frecuencia, de manera burocrática. Por medio de la presente me permito decir a usted, en relación a tal petición, que en virtud de las limitaciones presupuestales, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve particular aprecio por el doctor Ocaña y fue invariablemente generoso conmigo, extraordinariamente generoso. No es momento de compartir alguna de sus expresiones, pero lo haré en su momento con Paulina, extraordinariamente generoso. Por eso lo despido en lo personal con particular reconocimiento y cariño, y en lo institucional como gobernador del estado con reconocimiento a la extraordinaria obra y legado que dejó para beneficio de las y los sonorenses. Por ello, al doctor Samuel Ocaña García le corresponde ahora de caminar por nuestra memoria y la mejor historia de nuestro estado. Descanse en paz. Gracias.